Estábamos en el informativo del régimen iraní y lo que está ocurriendo en todo en el mapa de Medio Oriente. Mariano Yaquemavicius es analista internacional, tiene la amabilidad de atendernos y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Hola Mariano, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué mirada tenés de lo que ha ocurrido a partir del sábado y las razones y si se puede proyectar algún tipo de desenlace en el corto plazo de todo esto? Mira, respecto a las razones, se van a escribir ríos de tinta en los próximos días sobre sí. las razones. Hay múltiples. Yo podría aventurarme con algunas. Entre otras, una de las primeras que no está escrita en ninguna parte, pero que yo creo que cae de maduro y tiene que ver con muchas de las acciones de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses, tiene que ver con, aunque no parezca, una demarcación de cancha principalmente hacia China. Porque cada acción militar le está demostrando poder bélico, poder militar a China, a una China que todavía no alcanza, y creo que va a tardar bastante en alcanzar los niveles de desarrollo del aparato bélico que puede tener Estados Unidos. Eso es algo sobre lo que uno podría hablar más tarde. Ahora, independientemente de esto, creo que lo que se ve es una acción militar y de inteligencia cuidadosamente planificada entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel, donde las negociaciones de las últimas semanas o meses, después especialmente de la llamada Guerra de los 12 días, parecen haber sido más bien un entretelón, un entretenimiento para no mostrar lo que efectivamente se quería hacer, que era una acción militar de envergadura que va a tener consecuencias. No sabemos todavía del todo bien cuáles van a ser esas consecuencias, pero que evidentemente apuntan a objetivos muy ambiciosos, como es erradicar el programa nuclear iraní, erradicar el programa misilístico iraní y erradicar, que quizás sea lo más difícil, a pesar de lo que se ha visto en las últimas horas, al régimen teocrático iraní. Desde la no va a ser tan sencillo. Esa es la pregunta más fuerte que se hace hoy por hoy gran parte del mundo, ¿no? Si esa búsqueda de Estados Unidos de terminar con la revolución islámica, que hace años gobierna y maneja todos los hilos de Irán, puede concretarse. ¿Lo ves probable o tenés tus dudas? Yo tengo algunas dudas porque si bien es cierto que se eligió este momento por considerárselo un momento de cierta debilidad del régimen teocrático, tienen desarrollada una estructura muy fuerte que posiblemente en un primer momento mute hacia algo que ya estaba en gestación, que es hacia una suerte de gobierno militar, en el sentido un poco más tradicional. Ali Jamenei le había dado un gran poder, había consolidado un gran poder de la Guardia Revolucionaria iraní, que es todo el aparato represivo y es un cuerpo de élite represivo que tiene Irán y que es el que garantiza el orden interno. Esto no va a ser tan fácil de desandar. Vos fíjate que tanto Trump como Netanyahu han instado al pueblo iraní a levantarse en contra del gobierno y no lo han logrado, ¿no? E incluso en las manifestaciones civiles de los últimos meses se calcula que ha habido una represión que causó aproximadamente entre 30 y 40 mil muertos sin que el gobierno prácticamente se mosqueara. O sea que en este sentido no hay que dar por terminado el gobierno teocrático. No quiere decir que no vaya a caer. Ahora, también me pregunto, si cae, ¿qué va a venir después? Porque Estados Unidos es un gran especialista en hacer intervenciones militares, pero es un muy mal gestor del día después. Por ejemplo, digamos, lo que ha pasado en su momento en Irak, en Afganistán, ahora en Venezuela. En Venezuela, bueno, pero fíjate que incluso en Afganistán, hoy por hoy el mundo, esta es la guerra de la que no se habla, la que le acaba de declarar Pakistán-Afganistán con apoyo de Estados Unidos. Sin duda. O sea que hay una redefinición de esferas de influencias y de mapas en el mundo que tiene que ver con un reparto mundial entre Estados Unidos, China y en alguna menor medida también Rusia. Hay que tener mucho cuidado porque acá lo que estamos viendo es cómo el mundo está mutando aceleradamente a un bipolarismo nuevo, donde hay dos capitalismos alternativos, uno con una imagen desde el punto de vista más tradicional, estatal, que es el que uno identifica más fácilmente, que es con el de los países, gestionado por Estados Unidos, y el otro por China y Rusia. Pero bueno, esto es un poco más en el análisis profundo. Ahora, hay algo que no quiero dejar de mencionar, Guillermo, que tiene que ver con el encadenamiento directo que tiene toda esta acción con la política
interna, con la política doméstica de los Estados Unidos. Ujú. No se puede entender todo esto si uno no analiza simultáneamente el embudo electoral que conduce al segundo martes de noviembre, donde va a haber elecciones de medio término en Estados Unidos y donde por lo menos hasta el pasado sábado las encuestas le venían dando muy mal al Partido Republicano de Trump. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vos ves una ofensiva, digamos, mirando de reojo a la política interna norteamericana para tratar de captar algún votante indeciso de centro? No solo un votante indeciso de centro. Yo creo que si Donald Trump no logra realinear el favor de la opinión pública estadounidense de cara a las elecciones de medio término, va a insistir, y con esto hago una hipótesis posiblemente arriesgada, pero me parece que es necesario hacerla. Yo creo que Donald Trump puede insistir incluso por otras vías. Si ve que no puede dar vuelta a la taba de la opinión pública, va a insistir con medidas mucho más extremas, como por ejemplo, modificar el sistema electoral. Ajá. Si no alcanza con eso, tratar de gestionar una nueva enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que le permita alguna alternativa en materia electoral, y si aún así no le fuera suficiente, hasta pienso que Donald Trump podría estar pergeñando alguna forma de suspender las elecciones con tal de no tener por lo menos una de las dos cámaras adversas a partir de enero del año que viene, porque Trump va a enfrentar en ese caso cantidad de juicios políticos, entre otras cosas ¿sabés por qué? Por producto del mayor escándalo político, ideológico, casi te diría policial, que está encabezando no solamente el tema Epstein, Unidos, ¿no? La dirigencia exactamente, la dirigencia de todos los niveles, de todo el mundo que tiene que ver con el caso Epstein. Una aclaración solamente. Legisladores demócratas ya han denunciado que dentro de esos 3 millones de archivos que se habían publicado, hay muchos que ya fueron retirados por el FBI. Y volviendo al conflicto en Medio Oriente, la réplica iraní, ¿la ves proporcional a lo que ha ocurrido? ¿Tiene capacidad bélica para generar daño? ¿Cómo ves el mapa también del resto de los países árabes? Porque, bueno, también están jugando su partido los países que tienen bases norteamericanas, desde Emiratos Árabes, Qatar. ¿Cómo ves el realineamiento que se está dando allí? Mira, veo que la respuesta militar iraní es una respuesta bastante previsible y es una respuesta bastante estudiada, ¿eh? No hay que confundir la respuesta de Irán con una respuesta de un grupo de desquiciados, ni mucho menos. Yo creo que esto estaba también planificado, es una reacción muy posible del régimen iraní, el hecho de atacar aliados estratégicos de Estados Unidos, aliados estratégicos que tienen bases de los Estados Unidos, y además tratar de incidir sobre el precio internacional del petróleo de manera tal de golpear la economía de Estados Unidos, de Israel y del resto de Occidente. Ahora, si yo miro como creo que esto ha sido preparado muy minuciosamente, debo pensar lo siguiente. Hay 2 datos de la realidad que me hacen pensar en esto. El primero, la OPEP ya salió a decir que va a redoblar la producción de petróleo justamente para que el precio internacional del petróleo no se vea afectada. O sea que de alguna manera financian la guerra que lleva adelante Estados Unidos. Y el otro asunto es, te invito a que leamos juntos si la acción sobre Venezuela, retirando a Maduro y tratando de imponer un gobierno aliado afín, y la obsesión de Trump con el petróleo venezolano no puede leerse ahora de adelante para atrás como una preparación para esto. Vos ves, digamos, una continuación, digamos, geopolítica, ¿no ves hechos aislados, sino más bien concatenados. Sí, yo no creo demasiado en las casualidades. Ayer Trump le puso un plazo virtual, digamos, a esta incursión. Habló de 4 semanas, un mes. ¿Crees que es algo posible? Uno ve, digamos, son otras intervenciones, ¿no? Pero uno ve 4 años de la guerra rusa con Ucrania. Uno ve lo que está pasando, digamos, en Venezuela, donde no hay, digamos, hoy por hoy enfrentamientos, pero tampoco emerge un cambio de régimen, sino más bien una transición intrarrégimen. ¿Ves posible que esto se pueda resolver en un mes o es muy osado de parte de Trump? Yo creo que Trump es un especialista en dibujar la realidad con sus palabras. Entonces él te dice que hoy llueve y yo veo el sol, pero él te va a decir que llueve y va a afirmar en cualquier lado que llueve. Entonces él dice que en 4 semanas, imagino que él espera obtener algún logro concreto respecto a lo que hablábamos antes, de entre 4 y 5 semanas. Ahora, a mí me parece quizá un poco aventurado, ¿no? Lo que está diciendo Trump, como tantas de las cosas que hace y que dice.
Pero bueno, vamos a ver porque el tiempo solamente va a hablar en todo esto, independientemente de que hay acciones militares en desarrollo, hay acciones de inteligencia en desarrollo y bueno, y algunas novedades lógicas como por ejemplo que Israel ya pidió al Líbano que despeje en el sur del país porque va a atacar a sus objetivos de Hezbollah, ¿no? Que es una organización terrorista que responde al régimen teocrático iraní. Estamos a las puertas de una nueva guerra regional. ¿Se puede pensar en algo todavía a mayor escala? Lo que hemos visto de las potencias europeas, hubo un documento de parte de Francia, de Gran Bretaña, que instan al diálogo internacional, pero también condenan al régimen iraní, pero se cuidan de adjetivar contra el gobierno de Trump. ¿Esto puede desatar lo que algunos consideraban una tercera guerra mundial o lo focalizás más algo en lo regional? Yo veo que esto puede escalar de maneras diversas. Incluso te digo más, tengo una preocupación reciente que tiene que ver con algunas declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que no solamente lamentó la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que pertenece a una vertiente opuesta a la que comulga él, porque me parece que el propio presidente de Turquía está entreviendo que podría llegar a haber algún tipo de avanzada sobre su gobierno. Esto ya, digamos, podría tener dimensiones de cualquier tipo porque Turquía es un país todavía mucho más poderoso y más armado que Irán y además forma parte del continente europeo, es un país bicontinental, con lo cual empieza a generarse o podría generarse un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. Por eso creo que Estados Unidos e Israel están apuntando a alguna acción que sea relativamente rápida, aunque no sé si esto se va a traducir en los términos que ellos quieren, porque ellos quieren que el gobierno caiga sin intervención militar en el territorio, es decir, sin mandar tropas, porque saben el alto costo que tienen las muertes de los soldados propios para la opinión pública, y quieren que los propios iraníes se rebelen contra su gobierno, pero no sabemos si a ciencia cierta esto va a suceder. Mariano, gracias como siempre por el contacto con la radio. Un saludo. Un fuerte abrazo. Mariano Joaquín Mavicius, analista internacional de la Universidad Nacional de Rosario, su mirada sobre la situación que está dando en Medio Oriente después del ataque norteamericano israelí a Irán y las réplicas iraníes al territorio israelí. Las 9 en todo el país. Redescubrí el poder de la palabra confianza. Crestale Propiedades. Más de 1000 razones de inversión para confiar. Crestale Propiedades. Toda la confianza en un nombre. Una pelotita de tenis puede parecer algo simple, pero en las manos correctas puede convertirse en una herramienta de inclusión, aprendizaje y contención. Esta pelotita de tenis puede generar un montón de cosas. Puede hacer que todos se rompan las manos aplaudiendo. Puede hacer que estalle la tribuna. Puede generar un grito ensordecedor. Pero también puede traer calma.